Muy buenas, saludos a toda la tripulación. En este vídeo personal vamos a hablar un poco sobre envejecimiento, muerte, inmortalidad, entre comillas, o amortalidad, mejor dicho, y ciertos problemas que esto puede o no desembocar en el desajuste social entre la clase rica o la clase adinerada y la clase pues social más normalita, que viene teniendo pues una distribución socioeconómica baja, media o alta, pero que no llega a ciertas cuotas de economía, de poder económico. Vamos a ello. Primero de todo, quiero que seas un poco escéptico con este vídeo y que no me tengas en cuenta al pie de la letra. Simplemente te voy a dar una opinión con los datos que yo tengo en la mano. Bien, no digo en ningún momento que vayamos a conseguir llegar a un estado de amortalidad de los próximos 20, 30, 100, 200 años. Digo que es una posibilidad. Digo que hay una probabilidad de que lo consigamos y una probabilidad de que no lo consigamos. Pero sí que es cierto que hemos pasado cada vez más de un enfoque donde la muerte era algo inevitable a una consideración de que la muerte es un problema técnico. Es un deterioro físico y es un deterioro genético que teóricamente se puede frenar, se puede parar e incluso se puede revertir, del mismo modo que se pueden curar ciertas enfermedades que hasta hace no mucho se consideraban incurables y algo natural. Tenemos, por ejemplo, compañías como Calico, la California Life Company, que, creada por Google, comenzó con una inversión de 1,5 billones de dólares, es decir, 1.500 millones de dólares, lo cual es bastante dinero. Sin embargo, también tenemos una serie de compañías, como puede ser, por ejemplo, BioViva, una compañía privada que ha hecho bastantes avances en este sentido, a mi parecer. Ahora comentaré por qué. Tenemos compañías como la Sense Research Foundation en Reino Unido, dirigida por Aubrey de Grey, es complicado de pronunciar. Se escribiría Aubrey de Grey, ¿vale? Y tenemos otras compañías como, por ejemplo, la Fundación Matusalén, la Matusalén Foundation, o la Fundación Matusalén Foundation creo que es. Y en general, una serie de esfuerzos dirigidos a estos, porque cada vez más, pues, los gobiernos o la clase adinerada, o una mezcla de ambos, han dicho, la muerte es algo que pasa, pero es algo que realmente no tendría por qué pasar. Hay ciertas células en nuestro organismo, ya sé, ciertas células germinales, creo que son, estoy bastante seguro, y ciertas células malas, como el cáncer, que son inmortales en nuestro propio organismo, y tenemos ciertos seres vivos por ahí que son inmortales. Hay ejemplos como la hidra y luego hay otra serie de ejemplos un poco más conflictivos donde realmente simplemente crecen de forma indefinida hasta que mueren de inanición, etcétera, etcétera. Pero bien, hay una serie de animales o de seres vivos inmortales por ahí a nivel biológico. No son inmortales, en realidad son amortales. No mueren por envejecimiento, pero si les pasa algo que los mata, pues mueren, como nosotros. Entonces, sí que es verdad que se puede decir, bueno, si arreglamos el problema de que cada vez que replicamos nuestro ADN y se produce una división celular, los telómeros, que son los extremos de nuestros cromosomas que cargan nuestra carga genética, se acortan más y al final alcanzan una cierta inestabilidad que provoca que ciertas células dejen de replicarse y acabamos muriendo. Y si corregimos 7 u 8 tipos de daños que existen por ahí en nuestro cuerpo que se van acumulando, podríamos llegar a un estado de dejar de envejecer o de rejuvenecer. Y sí, es teóricamente posible, pero insisto, esto puede no pasar. Sí, es verdad, puede ser que poniéndole mucho dinero y mucho esfuerzo se consiga resolver en las próximas décadas, incluso desarrollando ciertas tecnologías como la inteligencia artificial, esto puede convertirse en un problema bastante fácil de resolver, por la diferencia que hubo, por ejemplo, entre el Homo erectus y el Homo sapiens, donde el Homo erectus era simplemente capaz de crear, pues, pequeños cuchillos de sílex y el ser humano era capaz de diseñar naves espaciales y la diferencia cognitiva no es tan grande. Si creamos una inteligencia artificial que sea un poco más lista que nosotros, que el ser humano en general, pues se podrían conseguir cosas increíbles, en teoría. Y sí, todo esto tiene cierto sentido teórico, hasta qué punto es algo viable lo desconozco más. Tengo vídeos hablando un poco más sobre la mortalidad o la inmortalidad, simplemente buscar inmortalidad en mi canal de YouTube o en mi página web. Pero ahora viene el problema que quiero comentar. Asumiendo que este escenario se produzca, se podría generar el problema de, no, pero es que esto solamente va a ser para los ricos.
Y hay dos corrientes en este aspecto. Puede ser que solamente sea para los ricos, porque dicha tecnología nunca llegue a las masas, o puede ser que solamente sea para los ricos al principio, mientras esta tecnología se vuelve cada vez más barata, que es lo que sucede con todas las tecnologías. Ambos escenarios suponen problemas. El primero supone un problema mayor que el segundo, pero el segundo sigue suponiendo un problema. Porque no deja de ser un problema que durante una serie de años o décadas la gente se vaya muriendo mientras los ricos permanecen vivos. Sigue siendo un problema bastante serio, pero sí que es verdad que en términos económicos, o de que es realmente posible, debido a lo caro, lo costoso que resultaría someterse a este tipo de terapias o tratamientos, puede ser bastante conflictivo y es un poco con lo que habría que lidiar. Ahora bien, asumiendo que este escenario se va a dar, hay otra serie de problemas, y es que es posible o no que este problema ya no solamente se dé dentro de unas décadas y por tanto no tengamos que preocuparnos por él ahora mismo, sino que pueda ya ser algo que está pasando y que lleva pasando unos años. Tecnologías como la criogenización, muy debatidas, pueden o no suponer ya un problema. Si asumimos que la criogenización funciona, ya tenemos a gente que está preservando quién es su cerebro para después poder ser reanimadas o poder ser transferidas a una conciencia digital, algo que también es muy debatible si puede ser realizado o no, pero digamos que existe una posibilidad de que esto funcione. Existe una probabilidad de que esto funcione y una probabilidad de que esto no funcione. Y si funciona, ya hay gente que tiene una probabilidad, por así decirlo, de, congelándose, poder vivir en un futuro asumiendo que se desarrollen estas tecnologías y todo vaya bien. Ahora mismo criogenizarse cuesta unos 150.000 euros, 200.000 dólares, una cosa así. Es de esperar que se abarate también y que se mejore la tecnología. Pero no deja de ser un problema el hecho de que haya gente que pueda permitírselo y gente que no. Gente que tenga una posibilidad o una probabilidad o una esperanza de poder mantenerse viva en un futuro o poder revivir o lo que tú quieras, y gente que no. Insisto, esta tecnología puede no funcionar. Es posible que la criogenización no funcione y esta gente simplemente haya muerto gastando 150.000 o 200.000 dólares en el proceso. Pero sí que es verdad que han habido ya ciertos estudios con ratones que se han criogenizado y luego se han descriogenizado y parece ser que mantienen un poco, quiénes son. Se les entrenó, por ejemplo, para reaccionar a ciertos estímulos o a ciertos olores y esa capacidad permaneció después de ser reanimados, después de ser criogenizados. Por lo tanto, eso podría indicar que efectivamente la información del cerebro o quiénes son como tal, todo lo que los hace ellos, se mantiene. También es verdad que se hizo experimentos con embriones, no recuerdo si de ratones o de conejos o de ratas, que se criogenizaron, luego se descriogenizaron y el embrión siguió creciendo con naturalidad, nació y fue un individuo normal. Por lo tanto, sí que es teóricamente posible que esto suceda, ya que al fin y al cabo la criogenización lo que hace es retrasar muchísimo el proceso de deterioro y prácticamente los congela en el tiempo. No los congela literalmente, pero acorde a como nosotros vamos, tendrían que pasar cientos o miles de años para que fuera relevante. No me acuerdo exactamente del dato. Es básicamente como si un segundo de deterioro o criogenizado pasase a tiempo real en miles o cientos o decenas de miles de años o una cosa así. No me acuerdo exactamente del dato, pero en fin. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un escenario a 100, 200 años vista, es irrelevante. Simplemente, para nuestra escala, es como si estuviéramos congelados en el tiempo. Insisto, esto puede no funcionar y efectivamente puede ser una pérdida de dinero y de tiempo, pero si funciona tal. La crítica más grande que yo tengo a la criogenización, o sea, que no funcione, sino al hecho de que como a nivel legal solamente se puede hacer una persona que ya está muerta, ese tiempo durante el cual la persona está clínicamente muerta y el cerebro puede someterse a hipoxia y por lo tanto puede sufrir un cierto daño permanente, puede hacer que efectivamente para cuando la persona llegue a estar criogenizada ya es irrelevante. Ya esa persona ha perdido quién es o ha sufrido cierto daño cerebral demasiado importante, etcétera, etcétera. Lo cual nos lleva a un paradigma en el cual tenemos que debatir hasta qué punto cosas como la amnesia o el daño cognitivo o el Alzheimer hacen que la persona deje de ser ella misma o sigue siendo ella. Pero bueno, dejando de lado este tipo de debates y este tipo de problemas dialécticos y sanitarios, por así decirlo, no deja de ser algo de lo que
de lo que se habla. Y sí que es verdad que la tendencia actual indica que no solamente es teóricamente posible, sino que en la práctica ya hay ciertos indicios de que es pues probable, más probable que se consiga que no alcanzar un estado de amortalidad en una serie de décadas. La cabeza visible de BioViva, porque no me la quiero jugar a darle un cargo que igual es incorrecto dentro de la compañía, se llama Elizabeth Parrish, la puedes buscar como Liz Parrish, BioViva, y ella se sometió a una serie de terapias genéticas, o una terapia genética y una muscular, y ahora mismo es sujeto, creo que lo hizo en Colombia, porque en Estados Unidos era ilegal, y durante una serie de... ¿no? Y ahora mismo se la está estudiando para ver efectivamente qué ha pasado en sus cromosomas, si han rejuvenecido efectivamente y hasta qué punto esto es algo permanente o no, y hasta qué punto esto afecta al resto del organismo, y se la sigue estudiando para ver qué ha pasado. No deja de ser algo revolucionario en sí, ya que se ha saltado bastantes barreras, por así decirlo, éticas a la hora de enseñar con humanos, porque ha dicho, bueno, yo voy a experimentar conmigo misma y a ver qué sucede en este país, ya que en mi país no me dejan. Y eso puede hacer que se acelere bastante el proceso o que sea efectivamente viable a décadas vista. Insisto, puede no serlo y la criogenización puede ser, pues, una tontería, por así decirlo, pero si una o las dos cosas son verdad, no deja de plantear escenarios muy debatibles y muy interesantes donde ya podría haber una situación de desigualdad en este panorama y podría agravarse o darse en un futuro. Déjame saber qué piensas, si te apetece, y eso es todo un poco por este vídeo. Simplemente creo que era importante explicarlo y que se hablase un poco de este tema, porque así pues cada vez habrá un debate o una alerta mayor sobre el tema y será más probable que se alcance o que se intente pelear o buscar un escenario más favorable para la gran mayoría de la población. Igual no se consigue nada, igual ni siquiera es importante, pero creo que es interesante por lo menos hablar de estos temas simplemente por la posibilidad de. Eso es todo por este vídeo, nos vemos en el próximo. Un saludo, chao.